Un cazador de sarrio pirenaico dispara una escopeta hacia su presa. La velocidad del proyectil es 10 metros por segundo y su ángulo con el suelo es de 30 grados, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente, ¿vale? Imagínate que este es el suelo, pintado los ejes de coordenadas, este es el eje X y este es el eje Y, ¿vale? Y la idea es que yo voy a disparar desde aquí, pero voy a disparar con un ángulo de 30 grados. Es decir, estoy disparando así. Y el ángulo que se forma aquí, pues sería 30 grados. Si yo disparo así, el proyectil va a hacer algo así. Y va a caer. ¿Vale? Entonces, ¿con qué velocidad he disparado? He disparado a una velocidad con 10 metros por segundo. ¿Cuál es el problema? O por no decir problema, ¿cuál es la dificultad que tiene este problema? Que la velocidad, como está inclinada, pues no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Y nosotros estamos acostumbrados a que los movimientos sean o sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es descomponer este vector velocidad en dos componentes. Tenemos que descomponerlo en una componente X y tenemos que descomponerlo en una componente Y. ¿Vale? Entonces, esta componente Y, como en el eje Y lo que interviene es la gravedad, pues va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la aceleración va a ser la gravedad. Esta velocidad I que yo calculo para arriba va a ser la inicial, porque aquí sí va a haber inicial, no va a ser cero. Y la que va hacia la derecha, que es la Vx, esa sería constante. Ese sería MRU. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esto de sacar la Vx y de sacar la Vi? Pues eso es trigonometría. Si yo sé que esta velocidad es 10 y yo quiero calcular esta, que es la que he llamado Vx, y quiero calcular esta, que es la V sub 0i, que es la misma medida que esta de aquí, y esto sé que mide 30, pues lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo. Y si tengo un triángulo rectángulo y tengo el ángulo, pues puedo utilizar las razones trigonométricas, el seno y el coseno. ¿Cuál es el seno de 30? Pues el que estaba enfrente, V sub 0i, partido de la hipotenusa, que es 10. ¿Esto que me permite? Pues saber cuánto vale la V sub 0i. ¿Cómo se sabe? Pues multiplicando 10 por el seno de 30. Como el seno de 30 es un medio, pues 10 por un medio pues es 5 metros por segundo. Esta es la velocidad con la que se lanza hacia arriba. Y la velocidad con la que se lanza hacia adelante, que es el coseno de 30, pues sería el contiguo, que es Vx, partido también de 10. Y entonces Vx pues será 10 por el coseno de 30. Como coseno de 30 es raíz de 3 partido de 2, que es 0,86, pues esto te va a salir 8,6 metros por segundo. Pues ya tengo las dos velocidades. Esta, que ya digo es constante y que vale en este caso pues 8,6. Y esta, que no es constante porque hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y que vale 5 metros por segundo, y que por cierto va para arriba, con lo cual habría que ponerla en positiva. Esta va para la derecha, pues también va en positiva, ¿vale? Una vez que ya sé que en el eje X es MRU, en el eje Y es MRUA, que las velocidades son estas y que son estas, y que he puesto el eje de coordenadas, pues piensa que la posición inicial desde donde estoy lanzando el objeto es la coordenada 0, 0, con lo cual la X sub 0 vale 0 y la Y sub 0 pues vale 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues poner las paramétricas, las ecuaciones paramétricas. Eje X y eje Y. ¿Cuál es el eje X? El MRU, pues entonces pongo X sub 0 más Vx por t, porque no hay un tiempo inicial, ¿vale? Y en el caso del I, como si hay MRUA, pues entonces sería I sub 0 más V sub 0i por t más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Las posiciones iniciales hemos dicho que son 0 las dos, así que las puedo quitar. Me va a quedar entonces que X es igual a Vx, que es 8,6 por t. Y en el caso del eje Y, pues tengo que V sub 0i, que vale 5 t, y un medio por la gravedad, que es menos 9,8, que sería menos 4,9, pues t al cuadrado. Pues ya tengo las dos ecuaciones paramétricas. Con eso, que tengo que hacer ahora? Pues escribir el vector posición. El vector posición pues sería r de t, que se escribe primero pues el 8,6t acompañando a la i, más el 5t menos 4,9t al cuadrado acompañando a la j. ¿Que quiero sacar las velocidades? Pues hago la derivada de esto, que son 8,6 y hago la derivada de esto,
que es 5 menos 9,8 t. ¿Que quiero la aceleración? Pues derivo esto de aquí, que sería 0, y derivo esto de aquí, que me saldría menos 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad, que es lo que me tiene que dar siempre, vaya. Entonces ya tengo esto de aquí. ¿Qué me pueden pedir o qué suelen pedirme en este tipo de ejercicio? Pues me pueden pedir el tiempo en llegar al suelo de nuevo, es decir, en chocar, ¿no? Aquí en el suelo. Pues como sabemos que aquí la altura es 0, lo que no sé es la X, que es lo que se llamaría alcance máximo, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el 0 y lo vamos a sustituir en la ecuación paramétrica. Que la ecuación paramétrica pues sería sustituirlo aquí, porque está en la altura. Si sustituye aquí el 0, me va a salir, fíjate, una ecuación de segundo grado, que además si esto es 0 y esto es 5t menos 4,9t al cuadrado, se resolvería sacando factor común la t y te quedaría pues 5 menos 4,9t igual a 0. O sea que me saldrían dos soluciones, que t sea 0, que tiene sentido porque es al principio donde está en el suelo de nuevo, o sea, al principio está en el suelo y vuelve después a estar en el suelo, ¿cuándo? Pues en 5 menos 4,9t igual a 0, que me saldría 4,9 igual a 5 y por tanto t pues sería 5 entre 4,9, que aproximadamente pues va a ser 1. Aproximadamente va a ser un segundo, ¿vale? Esto es lo que tardaría en llegar aquí al suelo, ¿vale? Una vez que sea el tiempo que tarda en llegar al suelo, pues si sustituyo aquí ese tiempo, me saldría X, que sería la posición de ese disparo, de ese golpeo, que se le llama pues alcance máximo, ¿vale? Otra cosa que suelen pedir, la altura máxima, ¿vale? O sea, este punto de aquí tiene que ser la altura máxima, ¿vale? Entonces, en la altura máxima hay dos cosas que tienes que saber. Uno es si yo lanzo un objeto, y te lo pinto aquí, ¿vale? Si tengo aquí un objeto, si esta es una altura en concreto, y yo lanzo un objeto desde esta altura, y me preguntan por el mismo sitio, la altura máxima se alcanza justo en el medio. Es decir, que si aquí está la posición 2 y aquí está la posición 10, como de aquí a aquí hay 8, pues aquí tendría que estar 4, la mitad. Bueno, la mitad no sería 8, 4 más 2 sería 6. Aquí tendría que estar el 6. Siempre tendría que estar en la mitad. Ahora, si yo lanzo un objeto desde una altura, imagínate que estoy aquí y lanzo el objeto así y cae al suelo y el suelo está aquí, la altura máxima ya no se da en la mitad. ¿Vale? Entonces, una propiedad es eso, que si lanzo y caen a la misma altura, pues entonces la altura máxima está justo en medio. Si no, pues entonces no estaría en el justo en medio. Y la otra propiedad o característica que tiene ese punto más alto es que si yo lanzo un objeto y el punto más alto está aquí, en este punto hay una velocidad de avance que sigue siendo la Vx, porque esa la tienen todos los puntos. En todos los puntos hay una velocidad que es la que lo hace avanzar. Esa es la del MRU que hemos puesto antes. Y conforme voy lanzando hacia arriba, pues va habiendo una velocidad I, otra velocidad I, y conforme voy subiendo, cada vez esa velocidad es más chica. Entonces, en este punto, la velocidad I es 0. O sea, es como si cuando yo lanzo un objeto, el objeto llega a un momento que alcanza la parte más alta y en esa parte el objeto se para, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Cuando llega a la parte más alta, se para el objeto. Y cuando vuelve a caer, ¿qué va a hacer? Pues va a ir cayendo. Y cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Vale? Entonces, como sabemos que en ese punto más alto la velocidad es 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hacer... Yo me vendría a la ecuación de la velocidad. A la ecuación de la velocidad, como esta es la componente Vx, todo esto de aquí es la componente Vi. Y si lo escribes aparte, Vi es igual a 5 menos 9,8t. ¿Vale? Entonces, si yo sé que la velocidad en el punto más alto hemos dicho que tiene que ser 0, pues con esta fórmula podríamos calcular el tiempo que tarda en llegar a ese punto más alto, que va a ser, pues, el 5 pasa al otro lado restando y el 9,8 dividiendo, pues te va a quedar 5 entre 9,8.
que sería pues 0,51 segundos. O sea, la mitad de tiempo que en caer, ¿no? Sería la idea. Una vez que tengo este tiempo, que es el tiempo de la altura máxima, pues si quiero saber cuál es esa altura, pues ¿qué haré con ese tiempo? Pues sustituirlo aquí y aquí. ¿Para qué? Para calcular la I, que es la altura de ese punto. Y si quiero saber en qué posición está esto, que sería, hemos dicho, la mitad de lo de aquí, también lo podríamos calcular sustituyéndolo aquí, en la T. Si sustituimos en esta T, pues me saldrá la X y por tanto este punto, que tendrá una X y tendrá una Y, pues ya sabemos la X dónde está y la Y, que sería la altura, pues dónde está. ¿Vale? Vale. Bueno, pues esto es lo que es un tiro, aquí lo llaman oblicuo, ¿vale? Sería un tiro oblicuo que sube y que baja, vaya, básicamente. El ejercicio lo que pedía era el momento y el punto de la altura máxima y el momento y lugar de la caída. Es decir, lo que te he explicado básicamente. O sea, en dónde y en qué momento se produce este punto y en dónde y en qué momento se produce este otro punto. También te pueden decir, como he dicho en el de antes, que aquí haya un muro y te dice, pues se lanza un objeto y queremos saber si pasa por encima del muro o no. Lo primero es saber dónde está el objeto. Y lo segundo es saber qué altura tiene ese objeto. ¿Por qué? Porque este punto de aquí tendrá esa coordenada, esa X y esa Y. Bueno, pues si yo en este sitio, este movimiento que estoy haciendo, me sale una altura, una Y más grande que lo que mide el muro, pues entonces pasa el muro. Ahora, si me sale una Y más chica que lo que mide el muro, pues entonces que impacta contra el muro y no pasa el muro.